empezaba yo a tocar un poco la guitarra, entonces grababa mi voz, grababa la guitarra, y luego empecé a tocar la flauta de pico, y eso me llevó a integrarme a un pequeño grupo de músicos amateurs, que todos eran físicos matemáticos, que un grupo de gentes que trabajaban en el Instituto Nacional de Energía Nuclear, y ellos tenían la afición por la música, y uno de ellos fue mi primer maestro de música ya formalmente. Al poco tiempo, como a los 14 años, un año, año y medio después, ya quise comprarme un instrumento, un clarinete. Entonces, con los ahorros que había hecho, y me logré comprar un clarinete, y allí ya entré al Conservatorio Nacional de Música. Javier Álvarez ha compuesto música de concierto de gran formato, de cámara, para cuarteto de cuerdas, música tradicional, electroacústica y para cine, televisión y video. Después de terminar las carreras de clarinete y composición en la Escuela Nacional de Música, Álvarez obtuvo, en 1981, una maestría en la Universidad de Wisconsin. Continuó sus estudios en el Royal College of Music de Londres y en la misma ciudad se doctoró en la City University. Casi el 100% de su obra ha sido ejecutada, algo poco común. Orquestas sinfónicas y filarmónicas de diversas partes del mundo, como la de Minería de México, la de Chicago o la Nacional de Francia, han incluido composiciones de Álvarez en su repertorio. Entre los reconocimientos nacionales y extranjeros que ha recibido Álvarez está la Medalla de Bellas Artes en México. En el año 2000, Austria lo distinguió con la Medalla Mozart. También ha sido nominado al Ariel y al Grammy. La cinta La invención de Cronos de Guillermo del Toro, que Álvarez musicalizó, fue el primer largometraje en la carrera de ambos. Hoy en día, Javier Álvarez es el director general de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Mis maestros en México, bueno, y mis queridos maestros, digamos, muchos de ellos, y menciono, por mencionar, digamos, al más importante, a Mario Lavista, ellos pertenecían, si tú quieres, a la generación de la ruptura, ¿no? Ellos de alguna manera habían roto con el nacionalismo, digamos, de Chávez o revueltas. Entonces, para mí, eso fue digamos, esa fue la escuela que yo, que yo recibí, digamos, en mi formación en el conservatorio, y con Mario, y a través de estupendas sesiones. Pero cuando salí a los Estados Unidos, de repente me encontré pues con otras estéticas mucho más híbridas, con la música electrónica, y de alguna manera mi interés también, como verás, por la música tradicional, la música jarocha, todas esas cosas, les pude dar rienda suelta. Javier tiene cierta peculiaridad ya el transcurso del tiempo, que uno lo va conociendo como persona, como músico, que los sonidos graves, los sonidos con mucha riqueza armónica son sus preferentes, ¿no? Además de tocar el clarinete, pues su especialidad es, digamos, el campo de la música electroacústica, donde él se vuelve pues ya un personaje de tal género. Y que ha sido un ejemplo para muchos, o para el ámbito del arte sonoro mexicano. Es un término un poco confuso. En realidad, el término preciso es la acusmática, pero digamos, la electroacústica describe más que nada una metodología, es decir, es música electrónica proyectada en un espacio acústico. Al final de los 80s, mis padres habían viajado a la India, y de regreso a México pasaron a visitarme a Inglaterra. Y yo tenía un estreno
ese fin de semana que ellos llegaron, un estreno en el Royal Albert Hall con una pieza que es para piano y electroacústica. Y mi pieza tenía un lugar estelar en el concierto, era o sea, súper expuesta mi obra. Bueno, mis papás vinieron al concierto, para mí fue un gran éxito, ¿no? Ovación, todo súper chévere, me fue muy, muy bien. Pero saliendo del concierto, que nos fuimos a tomar unas cervezas, me dicen mis papás, oye, pues qué bien, felicidades, qué bueno el éxito, pero no entendimos nada. O sea, la pieza es muy compleja, pasan demasiadas cosas demasiado rápido. Dije, bueno, ok, pues les agradecí, pero ellos, esto era finales de noviembre o mediados de noviembre, ellos regresaron a México, yo regresaba a México 3 semanas después. Entonces, en esas 3 semanas, dije, les voy a hacer una pieza que sí entiendan. Entonces, escribí Metro Chabacano. En muchos sentidos, yo sé que una de las búsquedas fundamentales del creador es tal vez ser único, ¿no? O aportar desde su particular perspectiva algo. No conozco a alguien como Javier, dicho de otra manera, ¿no? Y eso es también algo que constantemente nos invita a buscar esa voz. Y yo creo que él particularmente, después de tanto tiempo, tiene una voz muy, muy, muy única, ¿no? Javier para mí es una institución en el cual tiene su departamento de música, tiene su departamento de arte y tecnología, tiene su departamento sobre la educación, tiene su departamento de valores humanos, y que todo esto conforma a Javier. A veces no todos tenemos la capacidad de poder funcionar de manera transversal en diferentes áreas. Metro Chabacano, que es una obra o sea, que es una obra que escribí como un obsequio. Es una obra anómala dentro de mi producción porque es una obra tonal, es muy consonante. La escribí como un obsequio y no bajo encargo. La escribí muy rápido y es una obra que prendió fuego, o sea, se fue de mis manos inmediatamente y lleva 30 años con vida y se sigue tocando y se sigue tocando y se sigue tocando. Esa es una obra. La otra que marca también así mi producción es Temazcal, que es esta obra para maracas y cinta, o sonidos electroacústicos, que es una obra también que se toca por todos lados del mundo. Yo creo que el legado de Javier, el que se ha escrito y el que tiene que escribir aún, que esto es lo más interesante, es una aportación no solamente al campo de la música en México e internacionalmente, sino en el campo de las artes. Me da alegría que con el paso del tiempo, finalmente toda esa soledad que yo he invertido en hacer mis obras, empieza como a poblarse también de interés y de gentes, ¿no? No solo de público, sino de interés. Yo soy de una familia de muchos niños. Bueno, niños, ahora somos viejos, ¿no? Éramos 13. Y mi papá siempre nos tomaba fotografías y siempre las ponía en un ropero. Y yo iba y me las robaba. Hasta que me descubrieron y obviamente me castigaron. Cuando les debió de haber dado gusto que yo me robara las fotos. Y tuve una camerita chiquita que mi papá nos regaló a algunos, sobre todo a mí. Y a los 11 años tomé mis primeras fotos. Ahí tengo un avioncito que acabo de encontrar. Pero yo quería ser escritora. Como mi familia es tan conservadora, no me dejaron ir a la universidad. Así que me casé lo más rápido posible. Y afortunadamente el padre de mis hijos, que después me divorcié, era un hombre liberal, intelectual, inteligente, que permitió que yo
fuera a estudiar a la escuela de cine, ya que yo ir a la universidad a estudiar filosofía y letras ya con 3 niños era como difícil, ¿no? En 1969, Graciela ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México para estudiar dirección de cine. En el CUEC fue atraída por el arte de la fotografía, practicada por Manuel Álvarez Bravo, quien daba clases en la misma universidad. Así es que empezó a trabajar como su asistente. A principios de los años 70, Iturbide viajó a través de Latinoamérica, en particular a Cuba y Panamá, países que influyeron en su arte. En 1978, Graciela fue comisionada para documentar la población indígena del país. Entonces decidió fotografiar el pueblo Seri, un grupo de pescadores nómadas en el desierto de Sonora. En 1979 fue invitada por el artista Francisco Toledo a fotografiar el pueblo de Juchitán, Oaxaca. La serie tuvo como resultado la publicación del libro Juchitán de las Mujeres en 1989. Ha expuesto en el Centre Pompidou, en el San Francisco Museum of Modern Art, en el Philadelphia Museum of Art, en la Fundación MAPFRE en Madrid, entre otros. Ha recibido importantes premios y reconocimientos en París, Alemania, Estados Unidos, Japón y, por supuesto, México. Bueno, estudié en el CUEC 2 años. Hice una pequeña peliculita que ahorita la estoy restaurando de José Luis Cuevas en 16. Era uno de mis trabajos de la escuela. Y me encantaba el cine, pero viajar con yo, mujer, con cámaras tan pesadas, no lo digo porque qué mujer, porque hay muchas camarógrafas bien fuertes y buenísimas, ¿no? Pero me pareció como más fácil tomar la cámara y viajar por México y viajar por el mundo. Y como ahí conocí a Álvarez Bravo en la escuela de cine y fui su achichincle, como él dice, entonces como que vi lo maravilloso que podía ser la fotografía. Yo creo que Graciela tiene un pensamiento poético. Entonces, y es una persona muy curiosa. Entonces, lo que ella hace es realmente hablar y ver en metáforas. Y le interesa mucho cómo trabajo yo, me hace muchas preguntas de cómo escribo poemas, de qué leo. Es una gran lectora también. Entonces, hay mucha conversación a través de los libros. Lo que es increíble es que en un inicio ella se hizo famosa sobre todo por todos sus trabajos antropológicos sociales, entre comillas, más bien se juntaba con antropólogos y eso le influyó un poco con los series en Juchitán, pues sí, fotografaba mucho las tradiciones, yo creo que sí tuvo una influencia de la antropología, ¿no? Pero luego empieza a hacer otras cosas más abstractas, años después. Cuando íbamos al pueblo, de hecho hay una anécdota famosa de el Chivo Lubeski, que era hubo un año abajo de mí en el Freire, y que quiso conocer a mi madre y fuimos a fotografiar con mi madre a Chalma. Y dice el Chivo que gracias a eso se dedicó a la fotografía, porque él quería hacer foto y el final, luego le dijo a mi madre, oye, pero pues ¿a dónde estudio foto? Pues no, es que ahorita están muy mal las escuelas, métete como yo al CUEC y ahí, y acabó siendo cineasta por culpa de mi madre. Y eso me lo acaba de contar el Chivo, o sea que es cierto. O sea, él me dijo, no, pues yo por culpa de tu mamá hago cine porque pues yo me metí al CUEC porque ella me recomendó que me metiera al CUEC, ¿no? Es el instante en que el fotógrafo o la persona que trae la cámara puede captar una imagen que pueda decir. No siempre las imágenes pueden decir, pero siempre esperamos a que puedan decir. Y yo en ese sentido soy muy egoísta, primero para mí, que diga, que me sorprenda, que me emocione, y ya después el público va a interpretar lo que yo interpreté de la vida. Tengo una foto, por ejemplo, que es la señora de las iguanas, que la tomé casualmente en el mercado,
y que ahora se ha vuelto un ícono, pero que no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con ella. Ahora en Juchitán hay toda una escultura de ella. Ahora que fue el sismo, la escultura no se cayó, sigue intacta. Y se ha vuelto la medusa para los juchitecos. Y hay muchos pintores que la han utilizado. Hay muchos muches que son los homosexuales de Juchitán, que por cierto son muy respetados. Hicieron una obra de teatro con las iguanas igualitas. Y me platicaron que una niña de 15 años, su tocado era las iguanas. Yo pienso que Graciela nos narra el mundo por primera vez. Ella logra unir el tiempo y el espacio. Y es como si viera la vida y la muerte. A veces siento que Graciela está como en el filo, en la orilla del abismo. ¿Me entiendes? Ella está viendo en ese límite de pasar como al sueño o a la vigilia. Entonces el mundo empieza con sus fotos. Fue muy impactante pues no sé bien, no lo puedes describir en ese momento, pero era algo que simplemente me fascinaba, la manera en que retrataba un mundo que era México, mucho de ello era México, pero que a la vez era un México muy difícil de ver a simple vista, ¿no? Y a la vez era algo que mostraba a México tal cual era. Era una extraña relación entre un México oculto y un México muy conocido. Y eso me fascinó, la idea de poder representar la realidad de otra manera. Porque yo soy una fotógrafa clásica, digamos. No soy posmoderna, no soy... Son imágenes que encuentro en mi país y que afortunadamente salen y gustan. Y sí me da mucho gusto, sobre todo con los jóvenes. Cuando me dieron el premio en Bellas Artes, había cola, todo hasta atrás y no pudieron entrar. Entonces, con los jóvenes me encanta, me encanta. Bueno, con todo el mundo, obviamente. Pero que los jóvenes que ya están con otras disciplinas, que están haciendo arte conceptual, les siga gustando mi trabajo, claro que me da mucho gusto, se los agradezco mucho, sí. Sí, tengo muy viva la imagen de yo con mis hermanos, con mi papá, en el patio de la casa donde tomábamos clase, con los espejos que daban al comedor y cómo movíamos la ropa antes de empezar la clase, y pasábamos alrededor a veces 2, a veces 3, a veces 4 horas ahí en el patio. Todos vimos que él tenía una inclinación natural hacia ese tipo de disciplina. Era muy serio, Isaac era muy serio, nunca se enojaba. Cuando se enoja no habla fuerte ni grita, él es muy templado. Y entonces podían uno corregirlo y él no decía nada. Y cuando alguna cosa no le parecía, lo comentaba con mucha suavidad. Entonces decía yo, qué extraño niño. Entonces ya le dije a él, tú eres príncipe. Lo recuerdo como un niño feliz, que trabajaba muchísimo durante muchas horas, y lo recuerdo siempre en mallas de ballet y camisetas. Esa fue su única ropa de infancia. Yo era karateca, hacía taekwondo y me gustaba mucho, y también estaba en tiro deportivo. Entonces mi papá me dijo que el ballet me iba a ayudar a mejorar mi técnica en el karate, y era como el deporte familiar prácticamente. Entonces entrenábamos todos los días y poco a poco fui descubriendo, pues hasta cierto punto, la belleza de la mecánica del ballet y cómo si haces algo tienes este resultado y si no haces esto tienes este resultado, y eso me llamaba mucho la atención como niño.
Cuando Isaac recibió la beca con el American Ballet Theatre para irse a Estados Unidos y con el Rock School for Dance Education becado, tenía que tener un tutor legal para poder aceptar la beca porque era menor de edad. Y al ser yo la mayor de los 11 hermanos, mis papás hablaron conmigo y me dijeron, pues creo que te toca irte a ti porque eres la que eres mayor de edad y puedes hacerte responsable de tu hermano como tutor legal en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que le dije, mamá, ok, me voy a ir, pero me voy por 6 meses porque no estaba muy segura si quería dejar México yo, ¿no? Dije, me voy a ir por 6 meses y claro, me voy. Y bueno, al final esos 6 meses se convirtieron casi en 11 años. Me tocó acompañarlo pues desde los 13 años a Isaac hasta que se fue a San Francisco Ballet. Entonces me tocó pasar con él competencias, lesiones, la adolescencia, el homeschool en secundaria y prepa. Todas esas etapas las viví con él y creo que ha sido una experiencia extraordinaria. A los 12 años me ofrecieron becas para ir a la Ópera de París, al Royal Ballet de Londres, a todas las escuelas más importantes del mundo. Y entonces nos dimos cuenta que tal vez habíamos hecho algo especial en la manera en la que hicimos el entrenamiento. Nos llegamos a quedar en casa de cantantes de ópera, directores de orquesta, sopranos, músicos. Nos prestaban ahí un sofá en su apartamento y ahí vivíamos nuestros primeros días en Nueva York. Y para mucha gente era el de no tienes las circunstancias ideales para desarrollarte y vivir en paz mientras estás entrenando, pero para nosotros y para Isaac lo vio como una gran oportunidad de aprendizaje. Yo creo que el momento más decisivo de mi carrera fue eso, el decidir irme de mi casa a los 13 años. Entonces, ahí sí supe que eso es a lo que iba. Tenía pues esa convicción de poder hacer algo con la carrera. Lo más duro fue cuando Isaac pasó por la lesión de la columna que sufrió. Sufrió una lesión en la columna vertebral que lo dejó literalmente postrado en la cama durante 1 año. Y Isaac siempre con mucha paz, siempre me decía, no te preocupes, yo voy a volver a bailar. He bailado en muchas compañías diferentes por esa misma inquietud. Desde el principio, la misma inquietud que me llevó a irme de mi casa, me llevó a bailar en el American Ballet Theatre, al San Francisco Ballet. Fuimos a Francia y ahí estaba en el escenario. Y verlo que se levanta el público a ovacionarlo, pues te quedas anonadado. Sí, al grado que no sabe uno. Me preguntan, ¿se siente orgulloso? No se puede explicar, porque fue una cosa que lo pensamos cuando era niño y ahora está hecho realidad. Después de esa lesión viene el momento más feliz de toda nuestra estadía de formación y de trayectoria de Isaac, que fue cuando ganó por primera vez la medalla de oro en las Olimpiadas de Ballet para México. Justo terminando esa lesión, Isaac decide irse a Rusia y después va a Jackson, Mississippi, a las Olimpiadas del Ballet y gana la medalla de oro. Y yo me acuerdo que era una competencia muy larga, duraba 3 semanas de competencia porque tenías que hacer ronda de clásicos, contemporáneos, luego descalificaban a unos y al final de más de 1000 participantes quedaban 3, el oro, la plata y el bronce de la competencia. Y bueno, Isaac ganó la medalla de oro. El Premio Benoit de la Danza fue fundado por la Asociación de Danza Internacional en Moscú en 1991 para reconocer cada año los eventos de ballet más sobresalientes del año. Fue en honor de Alexandre Benoit que el premio lleva ese nombre. Alexandre fue una de las figuras más prominentes de la historia de la danza. La fecha escogida para la entrega del premio, 29 de abril de cada año, no fue elegida al azar. Ese día nació el gran reformador de la danza, Jean-Jacques Naudert. Y de hecho en el mundo se celebra el Día Internacional de la Danza. La premiación tiene lugar en el Festival Benoit de la Danza, en el que están presentes los miembros del jurado, todos coreógrafos y bailarines famosos de Francia, Italia, Suecia, Australia y Rusia principalmente.
Las categorías que compiten en los premios Benoit son Mejor Coreógrafo, Bailarín, Bailarina, Compositor y Escenógrafo. En 2018, por primera vez, un latinoamericano se llevó el Benoit por Mejor Bailarín. Fue el protagonista de este capítulo de Los Grandes de Bellas Artes, Isaac Hernández, joven jalisciense de 27 años. Y esa era una de mis metas inalcanzables, ¿no? El Benoit de la Danse. Y ahora que me llegó me siento afortunado porque hay grandes bailarines que han tenido grandes carreras que no han vivido lo que yo viví ese día en el Bolshoi. Entonces me siento afortunado de hacerlo, me inspira de diferentes maneras. Obviamente me abre muchas oportunidades internacionalmente hablando para bailar en escenarios que tal vez nunca soñé con bailar, como por ejemplo el año que viene voy a bailar en el Teatro Colón, es otro de los grandes teatros que me gustaría visitar, y de la misma manera me abrió una plataforma y hizo que los ojos del país entero voltearan a ver el ballet y lo que estamos haciendo en México, y creo que llevo toda una vida preparándome para ello. La danza no es su forma de vivir, sino es su razón de vivir. Lo describo como un hombre muy generoso. Como persona lo podría describir como perfeccionista, disciplinado y visionario. Él tiene su puesto, es decir, yo creo que como bailarín está entre los mejores bailarines del mundo, y su mayor, te diría, el color de su bandera, que es algo que él lleva con él, es lo que lo distingue, es lo que lo hace especial. ¿Como un artista romántico? Para mí es el príncipe. Vivir la vida a través de algo que te gusta, que te hace feliz, que te enseña sobre tu persona, que pasas mucho tiempo conociéndote y conociendo tus debilidades, construyendo tu carácter, es un privilegio. Entonces, los sacrificios que he hecho no los considero sacrificios, simplemente es parte de la vida.